Aunque parezca imposible, han creado un emulador de PlayStation 5, sí, de este PlayStation 5 que ves aquí, para que puedas jugar tanto en tu iPhone como en tu iPad estos juegos, y en este video te estaré enseñando cómo lo puedes instalar. Así que comencemos. Como te puedes imaginar, este emulador todavía está en una etapa bien temprana, así que no tendrá un desempeño bueno, pero sin duda alguna sí funciona y sí abre los juegos para que los puedas tener en tu dispositivo. Para poder instalarlo necesitas utilizar una computadora o un método sin computadora, de los cuales ya tengo aquí abajo en la descripción del video, así que verifica esos métodos antes de continuar con este tutorial. En lo que pude investigar de este emulador, es posible que no funcione con cuentas gratis, es decir, necesitas quizás tener una cuenta de desarrollador, esa que cuesta $100 al año para poder instalar este emulador, pero si lo logras hacer con una cuenta gratis, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios para que más personas lo puedan intentar. En cuestión de compatibilidad, como te puedes imaginar, este emulador solamente funcionaría, en mi opinión, en los equipos más poderosos de Apple, es decir, el iPhone 17 Pro y en las iPads más poderosas. En cuestión de sistema operativo, puedes utilizar iOS 17 en adelante, pero por lo menos yo lo hice en iOS 26. Antes de comenzar el tutorial, si tienes alguna duda o pregunta, te recomiendo que me sigas en Telegram y seas parte de nuestra comunidad para que te puedas comunicar tanto conmigo o con otras personas para poder ayudarte en este tipo de tutoriales. Este tutorial comenzará ya con SciStore instalado en tu dispositivo, así que ve abajo en la descripción del video para que puedas utilizar diferentes tutoriales para poder tener SciStore en tu iPhone o en tu iPad, utilizando métodos con computadora o métodos sin computadora si tienes iOS 27. Comencemos el tutorial hablando sobre lo que necesitas descargar para poder tener todo listo en tu dispositivo, y lo primero sería ir acá abajo en la descripción del video para que puedas descargar el archivo .ipa de este emulador, y se llama Magnus PS5, y tenemos que bajar entonces hasta el final, hasta la parte de lanzamiento. Yo he estado ayudando un poquito en cuestión de cómo desarrollar y cómo mejorarlo un poco. Obviamente yo no soy un desarrollador, simplemente estoy siguiendo lo que me dice la inteligencia artificial, pero puedes ver que aquí aparece el archivo de Magnus PS5 y simplemente lo tocas para poder entonces descargarlo. Y lo otro que necesitas también sería descargar es la aplicación de Get More RAM para que le puedas dar más acceso a RAM a este emulador, y estaremos utilizando la aplicación de Get More RAM. Estaremos descargándola aquí, tocando el botoncito de Assets y tocando aquí el archivo .ipa. Y lo otro que necesitamos también sería descargar la aplicación de Stick Debug para darle más desempeño a este emulador, y yo te recomendaría sería añadirlo como una fuente directamente en SciStore para que puedas entonces tenerlo directamente ahí y lo puedas instalar sin ningún problema, sin tener que estar utilizando archivos .ipa. Cuando ya tengas todo descargado, vamos ahora a instalar primero el emulador, y para poder hacer eso asegúrate de tener el VPN activado de Local Dev VPN. Se supone que ya tengas eso activado si ya tienes SciStore en tu dispositivo. Vamos a tocar el botoncito de más para buscar ahora el archivo que descargamos, que sería primero el de Magnus, y vamos ahora a hacer este proceso para que se instale esta aplicación en nuestro dispositivo. Una vez instale Magnus, vamos ahora a tocar el botoncito de más para ahora tener activa la aplicación de Get More RAM, que nos permitirá darle un poquito más de empuje a este emulador para que pueda funcionar en nuestro dispositivo. Y una vez tengamos estas dos aplicaciones, pues simplemente toca la parte de Get More RAM, vamos a darle a abrir, y estaremos yendo aquí a la sección de configuración o settings, y aquí estaremos iniciando sesión con tu cuenta de Apple para poder entonces pues firmar esta aplicación utilizando este servicio. Y aquí asegúrate de que, por ejemplo, si no te llega un código de seguridad, aquí puedes ver que estoy iniciando sesión, se supone que sea automático, pero si te pide un código de seguridad y no te llega a tu dispositivo, puedes intentar iniciar sesión en Safari, por ejemplo en iCloud, y cuando te llegue ese código puedes colocarlo directamente aquí en Get More RAM. Pero si tienes si necesitas un poco más de ayuda, pues puedes ir directamente a mi comunidad de Telegram para poder ayudarte. Una vez entonces ya tengas esto listo, vamos aquí a la parte de App IDs y la vamos a dar aquí a refrescar, y vas a buscar aquí el nombre de la aplicación que instalamos, que sería Magnus. Vamos aquí a tocarla y le damos incrementar el acceso a más memoria. Y aunque parezca un poco ilógico, ahora tenemos que borrar la aplicación de Magnus para poder entonces instalarla otra vez, y también puedes borrar la parte de Get More RAM. No te preocupes, pues ya no estaremos utilizándola. Vamos aquí a borrarla. Y ahora lo que tenemos que hacer sería reinstalar otra vez este emulador de Magnus para poder entonces tenerlo ya disponible en nuestro dispositivo, con esta función habilitada de tener más RAM para poder funcionar mucho mejor. Luego de que tenga la aplicación ya instalada, ahora vamos a instalar la aplicación de Stick Debug, que nos permitirá darle más poder a este emulador. Y aquí vamos ahora a tocar el botoncito de Free, o la instalas con el archivo de .ipa, como quieras. Lo importante es que tengas esta aplicación ya disponible en tu SciStore para poder entonces utilizarla y darle ese más poder a esta aplicación. En mi caso no me funcionó la aplicación dentro de Sources aquí, pero simplemente descargué el archivo .ipa y ya lo instalé directamente en mi dispositivo. Y ya tenemos que utilizar la computadora si tienes iOS 26 para darle ese archivo de vínculo a Stick Debug, pero si tienes iOS 27 puedes seguir ese tutorial para que puedas añadir ese archivo directamente a Stick Debug.
En tu computadora tenemos que utilizar la aplicación de iLoader. Se supone que ya sepas esto si sigues mi tutorial de cómo activar JIT en tu dispositivo. Aquí estaremos brincando algunos pasos, pero te dejaré todos los tutoriales acá abajo en la descripción del video. Estaremos descargando esta aplicación de GitHub, la vas a instalar en tu dispositivo. Funciona en Windows, en Mac, en Linux, funciona en muchos dispositivos. Y vamos aquí a añadir una cuenta. Yo añadí ya la mía, simplemente voy aquí iniciar sesión y te vas ahora a conectar tu iPhone o tu iPad a tu computadora y tienes que asegurarte de que aparezca aquí en esta ventana. Dale aquí refrescar. Acepta todos los permisos que te pregunte el dispositivo, si quieres confiar la conexión. Y aquí ahora estaremos bajando aquí a la parte de Manage Pairing File. Y vamos a ir ahora a seleccionar en todas las aplicaciones que queremos tocarlo, que queremos añadirlo ese archivo. Vamos aquí a seleccionar, colocarlo en todas las aplicaciones, tanto en SideStore como también en Stick Debug. Y ya que hemos hecho eso, ya estamos listos para continuar en el dispositivo, ya sea en tu iPhone o en tu iPad. Una vez ya tengas ese archivo en la aplicación de Stick Debug, cuando entonces la abras, vas a poder ver que va a funcionar sin ningún problema. Te estarán apareciendo aquí las aplicaciones que están firmadas y autorizadas dentro de SideStore y puedes ver que aquí aparece nuestro emulador de Magnus para poder entonces continuar con este tutorial. Una vez ya tengas el sistema de Stick Debug funcionando, ya vamos ahora a pasar a la parte más importante y es la parte de los juegos. Y para este emulador necesitas tener las carpetas completas del juego que extraíste de tu PlayStation 5, así que extráelos. Yo te estaré dejando tutoriales acá abajo en la descripción del video. Te lo pasas a la nube, te lo pasas a tu computadora y te lo pasas a tu dispositivo por cable o por AirDrop, como sea. Lo importante es que llegue ese archivo a tu dispositivo y que esté la carpeta completa con todos los archivos, no un paquete comprimido y nada por el estilo. Y no entonces tengas esto, vamos aquí a la parte de archivos. Yo tengo aquí este juego de Minecraft, que es el que estaremos haciendo un ejemplo para que puedas ver cómo es que funciona. Y aquí entonces estaremos moviendo esta carpeta completita. Vamos aquí a darle el botoncito de transferir y estaremos yendo a el emulador Magnus. Asegúrate de abrirlo primero, no como hice yo en esta parte del tutorial. Asegúrate de abrirlo aunque sea una vez. No tienes que activar esta parte de JIT, pero simplemente asegúrate de abrirlo una vez para que entonces se cree la carpeta. Puedes ver que ahora se ha creado la carpeta aquí directamente en los archivos. Y vamos aquí a la parte de Magnus y vamos obviamente a la parte de juegos y le damos aquí a la sección de transferir para que entonces se pueda pasar esa carpeta completita directamente a este emulador. Una vez entonces ya tengas esta carpeta dentro de esta aplicación, vamos a siempre abrirla y puedes ver que estará haciendo este proceso. Asegúrate de hacerlo de esa manera, no al revés, no yendo a Stick Debug y abriendo el emulador después, sino abriendo el emulador y luego te estará pidiendo esta parte de JIT. Le damos a que queremos correr ese script, vamos a darle aquí que queremos permitir la ubicación y puedes ver que ahora ha detectado Minecraft. Puedes ver que como se activó la parte de JIT, ahora sí aparece la carátula y ahora podemos entonces comenzar a jugar y mostrarte algunas de las cosas de cómo es que funciona esta aplicación. Antes de comenzar a jugar, yo te recomiendo que hagas algunos cambios importantes. Vamos aquí a apretar el botoncito de configuración. Puedes ver que nos aparece la parte de JIT que está activado. Yo te recomendaría pues bajar la resolución, porque obviamente correrlo a 3x es un poquito exagerado, así que correrlo a un X y bajarlo a 30 FPS. No estaremos jugando a 60 FPS en este emulador. Y aquí puedes apagar algunas de las cosas como los controles táctiles, etcétera. Si quieres ver la parte de los FPS, cuán oscuro quieres que se vea, el tamaño, en fin. Aquí puedes jugar un poquito más para ver más información de cómo va el desempeño de este juego. Y ahora vamos a abrirlo para comenzar a jugar. Aquí abrí el juego para que puedas ver cómo es que se está funcionando y cómo es que procesa todo esto. Aquí estás viendo todo lo que está pasando y sin duda alguna pues está haciendo mucho trabajo para poder abrirlo. Aquí tienes un poquito de la interfaz, luego te estaré mostrando un poquito más. Y aquí pues voy a adelantar un poquito el video porque realmente esto puede tomar, en mi caso, abrir un juego y todo más de 5 minutos. Así que estaré brincando todo esto para poder mostrarte cómo es que se ve el desempeño de este juego. Para que puedas ver que esto es 100% real, aquí ya estoy en la interfaz, cómo puedo abrirlo, etcétera. Para que puedas mostrarte que en efecto los botones funcionan, que estoy moviéndome aquí y puedas ver cómo es un poco el proceso antes de comenzar a jugar. Pero estaré cambiando a un iPhone 17 Pro porque obviamente es mucho mejor en la parte del desempeño, de la parte del calor, de disiparlo, etcétera. Así que estaremos brincando un poco más de tiempo para poder mostrarte el desempeño en ese dispositivo. Y bueno, luego de esperar prácticamente como 5 minutos para que abra aquí, puedes ver el juego de Minecraft. Obviamente pues el desempeño no es para nada excelente y aquí utilizando pues controles como táctiles realmente no es una buena alternativa, pero sin duda alguna puedes ver que cuando miro un poquito hacia abajo y no hay muchas cosas sucediendo en la pantalla, puedes ver que a veces el desempeño va casi a los 30 FPS. Aquí como puedes ver, cuando no estoy haciendo nada, sin duda alguna el desempeño va bastante bien. Obviamente se complica un poco más cuando empieza a ver como muchas cosas en el juego. Ahí sin duda alguna pues bajan los FPS y tampoco como que ayuda mucho la latencia con los controles digitales, porque obviamente pues jugar con controles digitales pues no es la manera más eficiente y más fácil de jugar, pero sin duda alguna puedes ver que el desempeño pues es bajo. No voy a negarlo, sin duda alguna decir que está bien es decir que es algo incorrecto, pero sin duda alguna está funcionando, se está moviendo. Hay veces que yo pienso que aunque los FPS son más bajos de lo que estás viendo, sin duda alguna va un poquito mejor de lo que estás viendo aquí.
Lo bueno de este emulador es que ya tiene soporte para controles físicos. Obviamente puedes tocar aquí el botoncito de control para que puedas apagar el control digital. Y ahora con controles físicos, pues creo que sin duda alguna el desempeño, como puedes ver, creo que es un poquito mejor. Obviamente bajan los FPS cuando estoy quizás haciendo algo un poquito más intenso. Pero sin duda alguna, una vez más, yo no soy la persona más experta en Minecraft. Yo realmente no utilizo este juego, pero sin duda alguna puedo tocar aquí el arbolito y lo puedo destruir, etcétera, y hacer lo que pues, las personas hacen en Minecraft. Pero puedes ver que ahí subió como hasta 23, 24 FPS, así que si no estás haciendo como que algo muy intenso y no estás viendo como tantas cosas al horizonte, que es lo que sin duda alguna pues puede bajar los FPS. Si mira un poquito hacia abajo, que no está procesando tanto aquí el juego, pues sin duda alguna el desempeño va bastante bien. Puedes ver que subió hasta 31 FPS en algunos momentos. Ahí se me movió el juego, pero no te preocupes, vamos aquí a regresar y puedo jugar aquí, puedo romper la tierrita, etcétera. Así que sin duda alguna está funcionando esta versión de Minecraft de PlayStation 5. Cabe para mencionar que esta no es la versión de PlayStation 4, es la versión de PlayStation 5 extraída desde mi consola, así que sin duda alguna puedo jugar un juego hecho de PlayStation 5 directamente aquí en este emulador. Ahora bien, además de Minecraft, que sin duda alguna lo puedes jugar tanto en el iPhone como en PlayStation 4 y mucho más, eso realmente no es sumamente sorprendente. Puedes tocar aquí otros juegos y puedes ver que aquí intento abrir este juego de Animal World, que sin duda alguna es un juego bastante pequeño, pero realmente aunque vemos aquí los FPS bastante altos, que puede subir hasta 30, 26, etcétera, sin duda alguna no pasa nada. Yo estaré jugando un poquito más con la inteligencia artificial, a ver si entonces puedo como resolver este problema para que más juegos puedan funcionar. Pero juegos más pesados, como este caso del juego de Stray, que sin duda alguna es bien bonito, pero son gráficos bastante pesados. Cuando lo toco, sin duda alguna, pues parece que está como que abriendo. Esta es la primera vez que me parece que está abriendo, así que esta reacción es en vivo. Anteriormente cuando tocaba este juego simplemente se caía, ni siquiera hacía este procesamiento de los FPS. Así que sin duda alguna está haciendo algún proceso este emulador para poder abrirlo, pero obviamente pues no termina de abrir, no vemos nada pasando en la pantalla. Aunque en el caso de Minecraft, como te mostré, sin duda alguna sí puede funcionar y abrir, como pudiste ver, para poder jugar en este emulador. Como pudiste ver en esta demostración, obviamente estamos en una etapa bien inicial de este emulador. Obviamente sí funciona un poquito Minecraft, pero puedes ver que cuando estoy haciendo como que algo tan intenso, los FPS suben bastante, obviamente para nada 100% estable, pero es algo increíble que directamente en un iPhone puedas jugar juegos de PlayStation 5. Obviamente todavía falta muchísimo más de tiempo para que puedan funcionar otros juegos. Yo estaré trabajando un poquito más y seguir más pendiente a todo lo que está pasando en esta parte de la emulación y qué cosas puedo ayudar utilizando inteligencia artificial para poder mejorar el desempeño de este emulador. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video. Déjame saber qué piensas de esta idea sumamente loca de poder tener un emulador de PlayStation 5 tanto en el iPhone como en el iPad. Déjame saber si lo probaste y te funcionó bien. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te funcionó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.